Buen día, América Latina, México. Estamos aquí desde las redes sociales de Telesur. Mi nombre es José Shaday y me acompaña una vecina del barrio de Santa Úrsula, Guadalupe Castillo. Estamos aquí a las afueras del Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, también llamado Estadio Ciudad de México por cuestiones de la FIFA. Y estábamos aquí celebrando que ya cayó el primer gol de México contra Sudáfrica, anotado por el delantero Julián Quiñones. Y aquí la fiesta se vive en las azoteas de las casas de México. Vimos un primer espectáculo de una demostración, de un despliegue tranquilo, somero, como es característico de la parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vimos por los aires la bandera de México por arriba del estadio y la población, el pueblo de México, pues celebrando con matracas, con banderas, gritando gol desde las azoteas, pese a que no pudo estar dentro del estadio, está celebrando también en las calles, en las azoteas, en sus casas, con sus familias. Y también, pues la presidenta está ahorita en un deportivo popular, decidió no asistir al Estadio Azteca para celebrarlo junto al pueblo en el Deportivo de los Hermanos Galeana. Los Hermanos Galeana, pues unos hermanos independentistas, insurgentes de la independencia de México, pues un gesto simbólico también frente a lo que es lo que es la FIFA, ¿no? Disfrazado de una fundación, pero con grandes intereses internacionales detrás, en donde trata de arrebatarnos la emoción de jugar fútbol, ¿no? Pero pues aquí estamos en esta narrativa totalmente distinta que frente a lo que la FIFA quiso hacer como un escaparate político, porque a principios, antes de que llegara el primer jugador a pisar la cancha, ya lo habían vuelto todo un festival, pero más que nada político. La FIFA habla de una unidad global con millones de personas pues vistiendo las camisetas de sus selecciones, pero afuera de los estadios también ocurre otras historias, ¿no? Más allá del interés económico dentro del Estadio Azteca. La gente también celebra en las calles, también dice lo que piensa del Mundial, pero también está celebrando a su selección. Esto es Contracancha, donde miramos el Mundial fuera de la narrativa oficial. Y les invitamos a la gente en redes sociales a que nos acompañe con una pregunta que puede ir escribiendo a través de las redes sociales. ¿Crees que el Mundial del 2026 es una fiesta para unos cuantos o también para quienes tienen el goce de jugarlo en las calles, pese a que no tengan el boleto para pagar una entrada dentro del estadio? La FIFA, pues, como símbolo de unidad global, convocó a 48 selecciones divididas en 12 grupos y será el primero, el de México-Sudáfrica, el primero de muchos, uno con un partido con mucho simbolismo, ya que México y Sudáfrica comparten, sí, una historia de grandes contrastes sociales. Sudáfrica 2010 nos trajo una historia bellísima porque Nelson Mandela, el primer presidente negro de su país, después de venir de una crisis del apartheid, tuvo que luchar frente a todos esos trajeados de la FIFA para traer el mundial a su pueblo y de alguna manera reconstruir un tejido social dividido por el racismo, por el clasismo. Hoy lo tenemos aquí en México, donde también tenemos una historia compartida, con muchos contrastes sociales, y donde pues México también está aquí participando. Tal vez no como quisiéramos, porque compartimos el mundial con un país como es el país de Estados Unidos, una de las naciones más beligerantes del mundo, y que a lo largo de esta narrativa de la construcción del mundial ha tratado, pues bueno, amenazado a distintas naciones como lo es Irán, como lo es Venezuela, como es Brasil, e incluso contra sus vecinos más cercanos, México y Canadá. Sin embargo, pues México a nivel internacional está tratando
o más bien está mostrando una narrativa totalmente distinta a lo que nos puede mostrar Estados Unidos, ¿no? Sabiendo que hay un árbitro somalí que no dejó entrar a su país con esta estigmatización que tiene contra este pueblo, llamándolos de piratas y terroristas, cuando también tienen el derecho de gozar el fútbol dentro de los grandes estadios. Y también el excluir a la selección de Irán de este territorio, en donde también otra muestra ha sido pues que México ha acogido a esta selección dentro de su territorio para que pueda participar en el Mundial, aunque tenga que viajar y atravesar fronteras cada vez que tenga que jugar. La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum como mujer al acoger a un Mundial entre tantos conflictos internacionales, este acoso, de injerencia que hemos visto de grupos de ultraderecha internacional y nacional que también intentaron boicotear este mundial, no solamente a través de montarse de demandas sociales legítimas, en donde claramente pues la presidenta permitió esta libre manifestación para que se mostraran estas demandas sociales y al mismo tiempo jugar, pero también permitiendo que se goce el mundial dentro del estadio, ¿no? Pues a mí me parece una posición digna y sin rendición. Obviamente obedecemos en este caso y de manera particular como habitante del pueblo de Santa Úrsula, pues mandatos que no dependen de nosotros, de nosotras, particularmente las mujeres, ¿no? En algún momento nos preguntaban que si este mundial tiene o implica una violencia de género. Claro que sí tiene esas implicaciones, pero en este caso esa es mi visión y de muchas vecinas y habitantes de este pueblo. Efectivamente nos encontramos ante un evento, consideramos que no deportivo al 100%, es deportivo en el sentido de que se toma como excusa precisamente el fútbol para mercantilizar, porque para nosotras, para nosotros, habitantes de este pueblo originario de Santa Úrsula, Coapa, que da precisamente el nombre al Coloso de Santa Úrsula, y en ese sentido también vemos esta intromisión de tantos intereses económicos. Se le ha puesto de un nombre, se le pone otro, de acuerdo a quien entendemos paga más. Y para nosotras, nosotros como habitantes de este territorio cercano al estadio, consideramos que el fútbol es una cosa y el mundial del fútbol es otra. Claro. Para nosotros el fútbol está en la calle. Claro, entender que si no nos invitaron al mundial algunos de nosotros, porque además los precios de los boletos son altísimos, llegando a costar incluso $1,500, ahí hasta arriba en la esquina más recóndita del Coloso de Santa Úrsula, también tenemos esta otra visión en donde, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum, en esta muestra de ver el mundial junto a su pueblo, ver el mundial en un deportivo popular, con un simbolismo como los hermanos Galeana, personajes de la independencia insurgente del pueblo mexicano, y que también ha intentado contrarrestar toda esta mercantilización y acercando al fútbol a su pueblo a través de una cosa que denominaron el Mundial Social, en donde se propuso promover el deporte del fútbol a través de escuelas, a través de los hospitales, con los adultos mayores, y también con campeonatos para regalar algunos de los boletos a los niños, a adultos, para que puedan por lo menos asistir a ver unos cuantos partidos de fútbol dentro de la cancha. Sabemos que México vive un contraste difícil, pero también por intereses ajenos que no son internos al país. Por ejemplo, en los meses de noviembre del 2025 vimos cómo la ultraderecha mexicana, ligada con la ultraderecha internacional, intentó hacer unos experimentos de golpeteo social con una campaña que denominó la Generación Z. Vimos que estaban ligados con
con intereses de los oligarcas mexicanos, como es Ricardo Salinas Pliego, que por cierto, vimos unas imágenes que cuando llegó al Coloso de Santa Úrsula, el pueblo mexicano le abuchó fuertemente, ¿no? Sabiendo quién es este personaje, cómo cómo ha comentado abiertamente que el golpeteo contra la presidenta tiene que ser más duro. Y en ese sentido, pues manejan estrategias para montarse contra el pueblo, contra todo el pueblo de México. Sabemos que hay demandas legítimas dentro del pueblo mexicano y que la presidenta muy bien manejó, dándoles el permiso, visibilizando, teniendo conciencia de que la historia y la cultura del pueblo mexicano es la democracia. Una democracia abierta a la protesta, abierta a la crítica, pero al mismo tiempo abierta al goce, en donde el operativo de seguridad fue totalmente contener y evitar esa violencia, eso que busca la derecha con estas campañas mediáticas en redes sociales que causan una paranoia y divide tristemente a la población mexicana. Aquí nuestra compañera Guadalupe Castillo, pues es una ardua militante de Morena, pero también es ardua militante de las calles. Sabemos que la FIFA tiene todo un diseño que no es necesariamente enfocado en el fútbol, sino en donde hay mayor ganancia. Y ellos saben colocar ese foco, sabiendo que la FIFA, tratando en esta apropiación cultural, quitando ese nombre de el Estadio Azteca tan mítico y ese Coloso de Santa Úrsula, visibilizándolo, digamos, al solo estadio Ciudad de México, pues mantienen una lucha, como muchos pueblos de América Latina, porque eso somos mexicanos, somos latinoamericanos, y Latinoamérica se hace en donde esté cada persona latinoamericana haciendo lucha, ya sea personal, construyendo una propia vida, porque esa vida es para todos, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo ha sido ese contraste, esa lucha de lo que ha querido implementar la FIFA, lo que ha querido implementar como esa presión de grandes intereses de la oligarquía internacional a nuestro gobierno, que termina afectando a los pueblos? Efectivamente, nosotras, estamos viviendo este negocio, por así decirlo, del mundial, porque es obviamente un espectáculo que reditúa mucha plusvalía. Lo estamos viviendo con una serie de contradicciones, percibimos contradicciones en la gobernanza local, en la gobernanza de la Ciudad de México. No me atrevo a decir federal, pero obviamente está atravesado también por decisiones que se han tenido que tomar. Así lo vemos, así lo visualizamos. Y no obstante, este gran espectáculo que concita también la expresión de movimientos populares, movimientos de protesta, movimientos que exigen una solución a problemas que están pendientes, son un gran pendiente dentro de nuestro espacio, nuestro país, nuestra ciudad, nuestra gran Ciudad de México. Y esos pendientes son la oportunidad precisamente para desvirtuar estos movimientos. Efectivamente hay una serie de movilizaciones de madres buscadoras, de profesores de sindicatos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyas demandas son legítimas, efectivamente son legítimas, y si están en un proceso de solución nada fácil, esta coyuntura la aprovecha precisamente todo este peso político que por detrás tiene el poder económico de desvirtuar y desviar. Nosotros hicimos esta convocatoria, precisamente somos parte de esta convocatoria como pueblo originario de Santa Úrsula, que pertenecemos al Frente por la Defensa de los Derechos y de los pueblos y barrios originarios de la cuenca del Anáhuac. En ese sentido estamos siendo solidarios con todos estos movimientos. Hicimos algunas convocatorias que se han desvirtuado en redes y lo vemos como una provocación. Jamás convocamos a que protestáramos,
violentamente, fueron convocatorias pacíficas para hacerlo en los espacios a los que nos han permitido, por así decirlo, por esta gran movilización de seguridad para contener todas estas protestas, que repito, en ningún momento se estuvieron planteando como con agresión, fue siempre pacífico, pero repito, en estas redes se han desvirtuado estas convocatorias diciendo pues que en una hora que no era la convocada, de ciertas maneras y frente al Estadio Azteca. Jamás nosotros haríamos esa provocación porque sabemos lo que ello implica, ser esa parte que está provocando, y nosotros no estaríamos dispuestos a crear una circunstancia donde pues tendría que haber una respuesta y no es lo que buscamos. Buscamos ser escuchados, ser escuchadas en nuestras demandas, que por mucho ya están explícitamente planteadas en diferentes medios. Como pueblo de Santa Úrsula tuvimos mesas de trabajo con la gobernanza de la Ciudad de México, pretendiendo llegar a acuerdos en cuanto al uso del espacio, al tránsito por el espacio. En ese sentido es que vivimos estas contradicciones, porque vimos vulnerado a lo largo de este proceso de turistificación, de embellecimiento parcial de los espacios de las calles, y en eso sí estamos viendo una afrenta, porque han sido imposiciones particularmente de una alcaldía. Son circunscripciones que antes se llamaban delegaciones, ahora son alcaldías que llevan el control de ciertos espacios de la ciudad, que es muy grande. En ese sentido, la alcaldía nos impuso una serie de medidas con las que jamás estuvimos de acuerdo, porque no se llevó a cabo una consulta al pueblo, consulta que está considerada dentro de nuestras leyes, de la Carta Magna, de la ley, de la Constitución Política de la Ciudad de México. Santa Úrsula era un pueblo que tenía rasgos identitarios, como las calles llenas de adoquín. Es un material que permite la filtración del agua pluvial, porque Coapan significa lugar de agua, lugar donde abunda el agua. En este momento y de años atrás, el agua se ha convertido en una mercancía. Sin ir más lejos, Televisa, que es la empresa que se cambia el nombre como le conviene también, que tiene esta relación directa mercantil con la FIFA y que ha armado toda esa infraestructura, se nos dijo que se iba a conservar esta identidad, pero la hemos visto trastocada. Hay que explicarle a los pueblos de América, seguramente ustedes ya conocen muy bien los mecanismos de la ultraderecha, cómo se manejan en los distintos territorios. Televisa es parte de esta cúpula oligarca que muchas veces pues lucra a costillas del pueblo, y México vive un proceso en donde a través de las luchas sociales, como luchas sociales tan legítimas como las del pueblo de Santa Úrsula, se llegó a acabar un periodo de neoliberalismo, y vemos justamente tener cuidado, ¿no?, con ese mecanismo retórico de un reduccionismo narrativo. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿No? Los grandes corporativos hegemónicos no les interesa explicar las causas de las luchas sociales, empaquetan todo el conflicto en uno solo, como si fuera de rentabilidad y de un movimiento político, como tratando de proyectar una ingobernabilidad de México. Eso no existe. Lo que existe es que cada movimiento social tiene su característica propia, sus formas de democracia, también sus formas de diálogo, sus liderazgos bien marcados, y esos son muy reconocidos por el gobierno de esta ciudad. Lo que las cámaras están viendo hoy es el ejemplo de un país democrático en donde da esta libertad de protesta, porque es parte de la historia mexicana. Es así como llega este gobierno, como parte de los movimientos sociales y de protesta. Hay que tener cuidado con estas campañas, digamos, a través de redes, de bots, que son pagadas, justamente para crear como esa psicosis colectiva.
que no solamente daña a todo el pueblo mexicano, ¿no? De los movimientos sociales, sino también a todo el gobierno mexicano. Nosotros también jugamos y disfrutamos el fútbol, protestando, diciendo lo que necesitamos y también disfrutando los goles de México. Parece que México justamente acaba de anotar otro gol y estamos totalmente contentos. ¿No? Me dicen que todavía no. Pues nos emocionamos porque yo nomás escuché gol y me empezó a latir el corazón, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en claro, ver esos mecanismos que intenta implementar la derecha, que no solamente se implementan en México, que lo quieren implementar en México, que ya lo intentaron o lo han estado haciendo en Chile, en Bolivia, en Venezuela, en donde también hay una gobernante mujer, Delcy Rodríguez, en donde también tiene una situación difícil después del secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en donde la FIFA le dio un protagonismo tremendo. Creó un premio de la paz, que será un premio de la paz polémico para la historia desde la fundación del organismo. Yo creo que va a ser el premio de la paz más importante del mundo, porque va a ser el único. No creo que se atrevan a repetir una cosa similar. ¿Cómo se atreven a darle un premio de la paz cuando en medio pues tiene una intervención militar contra el pueblo iraní, contra el pueblo venezolano, contra el pueblo mexicano, ¿no? Aunque se diga que hay algunos intereses, me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum ha tratado de mediar ese discurso que han intentado implementar teniendo ese escaparate, ¿no? Veíamos a Donald Trump diciendo, no, a nosotros no nos interesa, el TMEC no nos importa, eso es poca cosa para nosotros, ¿no? Y del otro lado, pues la otra postura de la presidenta, ¿no? Esa mediación entre los pueblos, diciendo, nos necesitamos entre todos, porque estamos todos en la misma esfera, en este planeta que también va rodando como un balón y todos jugamos en esta misma cancha, ¿no? Entonces, entre los pueblos tiene que haber unidad y señalar cómo se intentan implementar esas estrategias para desprestigiar los movimientos sociales y el gobierno de México, que tanto esfuerzo nos costó a través de los movimientos populares, ¿no? Así es. Entonces, pues nosotros vamos a seguir en esta fiesta mundialista, en este lugar que es contracancha, para seguir narrando el mundial fuera de la narrativa oficial. Aquí nosotros los esperamos a través de las redes sociales de Telesur, todos los días a partir del mediodía. Recuerden sintonizarnos y vamos a estar abarcando estas otras coberturas. Mañana tenemos un partido en Los Ángeles, en donde también en Los Ángeles hay movimientos sociales, hay movimientos en donde la gente se va a manifestar, no a los estadios, sino a los centros de detención del ICE, porque en este país están deteniendo a la gente que más disfruta el fútbol, que es prácticamente la comunidad migrante latinoamericana, y a estos hay que voltearlos a ver, porque si ellos hicieron también un escaparate político el mundial, nosotros lo vamos a tomar como tal y vamos a hacer esa diferencia. El fútbol es de los pueblos, el mundial, quién sabe. No, el mundial no es de los pueblos, el fútbol sí. Y eso es para todos los pueblos latinoamericanos. Así que desde donde estén en las latitudes, ya sea Europa, Asia, América Latina, el norte de América, salgan a las calles a improvisar esos grandes estadios de rayita a rayita, entre los ladrillos, y griten gol duro en las calles contra el imperialismo. Pues muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en Contracancha y muy atentos de lo que pueda decir la selección mexicana en este juego tan simbólico, con un pueblo hermano como es Sudáfrica.